Gracias, compañeros. El abogado René Adán Tomé, constitucionalista. ¿Qué interpretaciones, qué lectura hacen luego que la Corte de Apelaciones Especial pues remitiera este asunto de la reforma del artículo 131 del presupuesto del Congreso Nacional en el caso de la red de diputados? Abogado Tomé, ¿qué tiene que hacer ahora la Sala Constitucional ahora que la Corte de Apelaciones Especial le ha remitido este documento? Es importante recordar de dónde surge este caso. El 13 de diciembre del año pasado, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra 5 diputados y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para esos efectos, designó a uno de los magistrados como juez de instrucción, como juez de garantía, para que condujera la instrucción de ese proceso. En ese caso entiendo que fue designada la magistrada Alma Guzmán. Ella debió conocer el instructivo y en ese momento entiendo que para la audiencia de declaración de imputado dio alrededor de 2 semanas cuando los abogados de la parte defensora se personaron para manifestar que iban a presentar voluntariamente a sus representados. Y resultó que este proceso avanzó hasta el mes de enero, cuando el Congreso se dispuso a hacer una reforma a la ley orgánica del presupuesto, con el propósito de que estos 5 diputados, cuyo caso se ha denominado como red de diputados, pudieran ser absueltos preliminarmente en vista de que estas reformas implicaban que el Poder Judicial no podía seguir conociendo del requerimiento, y es así como ella, hasta que se publicaron estas reformas, resolvió archivando el expediente, enviándolo al Tribunal Superior de Cuentas y dejándolos en libertad. Esto implicó entonces que el Ministerio Público presentara una apelación ante un tribunal de apelación integrado también por 3 magistrados. Estos, cuando recibieron la apelación, decidieron correctamente, es decir, algo que la juez de primera instancia debió hacer. Es decir, que para aplicar esas reformas que había hecho el Congreso Nacional, debió haber de oficio elevar las diligencias a la Sala de lo Constitucional para que se pronunciara sobre esas reformas, si eran constitucionales o no. Pero ella en aquella oportunidad no hizo eso, sino que los dejó libres a los 5 imputados. En este caso, la Corte de Apelaciones está haciendo lo correcto, está dándole trámite a un recurso de inconstitucionalidad por vía de oficio, en donde esta Corte le remite las diligencias a la Sala de lo Constitucional para que se pronuncie si esa reforma que hizo el Congreso Nacional es constitucional o no. ¿Qué pasaría si se declara constitucional o inconstitucional, abogado? ¿Qué pasaría con los diputados? Si la Sala de lo Constitucional declara que es inconstitucional esa reforma, implica entonces que la apelación tiene que declararse con lugar, y eso obliga entonces a la juez de primera instancia a que tiene que anular su auto que había dictado y darle curso al requerimiento que le presentó el Ministerio Público, es decir, continuar con la audiencia inicial, y de esa manera tendrá que dictar las medidas cautelares contra estos imputados. Es decir, ¿le cambiarían las medidas a los diputados? Sí, porque los delitos son graves, entonces tendría que decretar la prisión preventiva para todos estos imputados. Entonces, el caso podría resurgir y modificársele las medidas a los diputados en el caso que la Sala Constitucional declare que esta reforma es inconstitucional. Bueno, tanto como que declare que las reformas son inconstitucionales, tendría que pasar eso, pero también, aun cuando declarara que esas reformas son constitucionales, es decir, que declarara sin lugar la inconstitucionalidad, la Corte de Apelaciones siempre tiene la posibilidad de declarar con lugar el recurso de apelación en vista de que la jueza no hizo buena calificación de los delitos. Entonces, eso implicará que de todas maneras el proceso tendrá que seguir en la primera instancia. Lo que ocurrió fue que la jueza se adelantó antes de escuchar a la Sala de lo Constitucional, y aparentemente ella como que estaba esperando que esta reforma se diera para poder dejarlos en libertad a los imputados.
Muy bien, el abogado René Adán Tomé ampliándonos un poco más, haciendo un análisis sobre esto que ha hecho la Corte de Apelaciones en enviar el expediente a la Sala Constitucional en el caso de la Red de Diputados. Nuestro informe junto a Luis Zelaya, vuelvo con ustedes.